25 estrellas del heavy metal que murieron de SIDA. ¿Alguna vez te has preguntado cómo más de 100.000 músicos, entre ellos innumerables leyendas del heavy metal, fallecieron prematuramente a causa de una enfermedad silenciosa y mortal, abandonando para siempre los escenarios y silenciando algunas de las voces más potentes de la historia del rock, desde la inquietante voz de Peter Steele hasta la fuerza bruta de Ray Gillen? Aquí tienes 25 estrellas del heavy metal que murieron de inmunodeficiencia. Peter Steele. La voz grave de Type O Negative era Peter Steele. Su música mezclaba sonidos oscuros y tristes con heavy metal. Era alto y daba miedo, pero la gente lo encontraba interesante. Empezó en una banda llamada Carnivore, que era ruidosa y salvaje. Más tarde compuso canciones más tristes y bonitas, como las de los álbumes Bloody Kisses y October Rust. Pero Peter tenía problemas. Luchaba contra las drogas y la tristeza. A veces desaparecía de la vida pública y la gente se preocupaba por él. Su cuerpo fuerte se debilitó y empezaron a correr rumores. En 2010 se conoció la noticia. Peter Steele había muerto. La causa oficial fue un fallo cardíaco, pero algunos creían que había más detrás de la historia. ¿Ocultaba alguna enfermedad? ¿Había algo que la gente no sabía? Su muerte sigue siendo un misterio, y su profunda voz aún persigue al mundo del heavy metal. Ray Gillen. La increíble voz, fuerte, áspera y llena de energía, pertenecía a Ray Gillen. Cuando se unió a Black Sabbath, se aseguró de que la gente se fijara en él. Aunque no permaneció mucho tiempo en la banda, su talento era evidente. Más tarde, se unió a Badlands, donde mezcló el blues y el hard rock para crear una música potente. Pero algo iba mal. Empezó a parecer enfermo. Se alejó del público y la gente cuchicheaba sobre su salud. En 1993 se supo la verdad. Ray Gillen había fallecido. La causa fue una inmunodeficiencia, pero poca gente sabía que estaba enfermo. En aquella época, muchos tenían miedo de hablar de la enfermedad. Su muerte fue desgarradora. Tenía mucha música que compartir, pero su historia terminó demasiado pronto. Su voz sigue viva en las canciones que dejó. Robin Crosby. Robin Crosby era la definición del exceso del glam metal. Como guitarrista principal de Ratt, creó los potentes riffs que dieron forma a los mayores éxitos de la banda. Con su larga melena rubia, su imponente altura y su carisma de estrella del rock, se convirtió en un icono del Sunset Strip. Para el mundo, lo tenía todo. Pero, entre bastidores, todo se estaba desmoronando. La caída de Crosby fue lenta pero constante. Las drogas, especialmente los opioides, se apoderaron de su vida. Con la llegada de los años 90, el grunge dejó de lado a bandas como Ratt, dejándolo perdido. Entonces, recibió una noticia devastadora. Tenía el virus de la inmunodeficiencia humana, probablemente por compartir agujas. A diferencia de muchos, no lo ocultó. Habló abiertamente, advirtiendo a otros sobre los peligros que él había ignorado durante demasiado tiempo. Su salud se deterioró rápidamente. Los años de consumo de sustancias debilitaron su cuerpo y la inmunodeficiencia lo empeoró. A principios de la década de 2000, era apenas una sombra de lo que había sido. Falleció a los 42 años. La causa oficial fue una sobredosis de opioides, pero la verdad era más compleja. La inmunodeficiencia ya le había quitado todas sus fuerzas mucho antes de ese último golpe. Paul Raven. Más que un simple bajista, Paul Raven era la columna vertebral del metal industrial. Su sonido pesado y mecánico ayudó a crear algunas de las músicas más oscuras e intensas de su época. Nacido en Wolverhampton, Inglaterra, en los años 60, se sintió atraído por la energía del punk y la fuerza bruta del metal. Pronto se encontró en el centro de algo más grande de lo que jamás había imaginado. A principios de los 80, Raven se unió a Joke, sustituyendo al bajista original. Su llegada cambió el sonido de la banda, aportando un nuevo nivel de agresividad y oscuridad. Su primer álbum con ellos, Fire Dances, ayudó a definir su legado. Pero no se detuvo ahí. A lo largo de los años, tocó con bandas importantes como Ministry, Prong y Godflesh. Sus líneas de bajo eran atronadoras y su presencia en el escenario, inolvidable. Sin embargo, su vida fuera del escenario era caótica. Vivía a toda velocidad, se divertía mucho y luchaba contra sus demonios personales. Su reputación de comportamiento salvaje le seguía a todas partes, pero también lo hacía su innegable talento. Entonces, en 2007, mientras trabajaba en su música en Suiza, todo terminó de repente. Raven murió de un ataque al corazón con solo 46 años. Al principio, la gente culpó a su estilo de vida desenfrenado, pero más tarde salió a la luz la verdad. Las complicaciones derivadas de una inmunodeficiencia habían influido. Era un secreto que había guardado solo. Mick Ronson. Mick Ronson fue un gran guitarrista que ayudó a dar forma al rock. No era solo un intérprete, sino que mezclaba rock, música clásica y teatro para crear algo especial. Nacido en la década de 1940 en Yorkshire, Inglaterra,
Se formó primero en música clásica antes de dar el salto al hard rock. Su camino estaba trazado desde el principio. Todo cambió cuando Ronson conoció a David Bowie en 1970. Se convirtió en el guitarrista principal de The Spiders from Mars y ayudó a crear el potente sonido de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Su guitarra. Les Paul gritaba con emoción. Sus solos estaban llenos de vida. No solo tocaba la guitarra, la controlaba. Pero Ronson no era solo un guitarrista de glam rock. Trabajó con Lou Reed, coproduciendo Transformer, y tocó con Ian Hunter, Bob Dylan y John Mellencamp. Su propia música demostró su talento, mezclando blues, música clásica y rock. Aún así, muchos solo lo veían como el guitarrista de Bowie, en lugar de como una estrella por derecho propio. A principios de la década de 1990, la salud de Ronson empeoró. Incluso estando enfermo, siguió haciendo música e inspirando a otros. En 1993, falleció a los 46 años de edad a causa de un cáncer de hígado. Algunos creen que la inmunodeficiencia también influyó, pero él nunca habló de ello públicamente. Su muerte conmocionó a muchos. Había sido una fuerza tranquila pero poderosa en la música rock. Su influencia sigue viva, aunque muchos músicos ni siquiera conozcan su nombre. Su legado permanece en el sonido del rock y en los artistas a los que inspiró. Freddie Mercury. Más que un simple cantante, Freddie Mercury era una leyenda. Su voz mezclaba el poder del rock con la ópera, convirtiendo a Queen en una de las mejores bandas de la historia. Nacido en la década de 1940 en la isla de Zanzíbar, parecía destinado a la grandeza. De adolescente, se mudó a Inglaterra, atraído por la música y la interpretación. Con Queen, Mercury superó todos los límites. Bohemian Rhapsody cambió la música, mezclando el rock y la ópera de una forma que nadie había hecho antes. Desde el ritmo contundente de We Will Rock You hasta la emoción de Somebody to Love, su voz no tenía límites. En el escenario era electrizante y dominaba al público como un rey. Pero detrás de las luces y las actuaciones salvajes se gestaba un problema. La vida de Mercury estaba llena de excesos y secretos. A mediados de los años 80 comenzaron a circular rumores sobre su salud. Adelgazó y actuó menos, pero se mantuvo en silencio. En noviembre de 1991, finalmente admitió que tenía inmunodeficiencia. Un día después, falleció a los 45 años. Su muerte conmocionó al mundo de la música. Mercury parecía más grande que la vida, intocable. Su fallecimiento concienció sobre la inmunodeficiencia y ayudó a romper el estigma que rodeaba a la enfermedad. El concierto tributo a Freddie Mercury reunió a leyendas del rock para rendirle homenaje. Jobriath. Algunas estrellas brillan demasiado y se apagan rápidamente. Jobriath fue una de ellas. Niño prodigio del piano, tenía un talento superior a su edad, pero cuando entró en el mundo del rock a principios de la década de 1970, el mundo no estaba preparado para él. Jobriath era atrevido, glamuroso y teatral. Su música mezclaba rock, cabaret y drama. Grandes vallas publicitarias lo anunciaban como la próxima gran estrella. Pero la fama puede ser cruel. Su homosexualidad declarada lo convirtió en un outsider en el rock, donde reinaba la masculinidad. La misma industria que una vez lo alabó le dio la espalda. Sin apoyo, actuó en pequeños clubes, luchando por sobrevivir. A principios de los 80 la enfermedad ensombreció su vida. Cuando murió, casi nadie se dio cuenta. Pero el tiempo tiene una forma de cambiar las cosas. Décadas más tarde, la gente redescubrió su música. El mundo que una vez lo rechazó, comenzó a celebrar su legado. Hoy, su voz es más fuerte que nunca. Dee Ramone. Si el punk tenía pulso, era el bajo de Dee Ramone. Era la energía salvaje detrás de The Ramones, dando forma a un sonido que inspiró a innumerables bandas. Su vida estuvo llena de caos, y ese caos vivía en su música. Dee escribía canciones crudas, rápidas y feroces. Vertía sus luchas en cada letra. Bajo el ruido había un hombre que luchaba contra el dolor, la adicción y un pasado turbulento. Su inquietud lo llevó a dar un giro extraño. Probó el hip hop. No funcionó, pero demostró su creatividad intrépida. Finalmente, volvió al punk, donde su nombre ya era leyenda. Pero detrás de la música, su salud se estaba deteriorando. Muchos culparon a su estilo de vida pasado, pero la verdad era más dura. Una enfermedad lo estaba matando. Cuando murió, el mundo quedó conmocionado. Dee había vivido como un fuego artificial, rápido, salvaje e inolvidable. Su influencia en la música es eterna, pero su historia nos recuerda que incluso las leyendas pueden caer. Pete Shelley. El punk no era solo ira, era emoción, y nadie lo sabía mejor que Pete Shelley. No era solo un músico, era un narrador.
Cuando fundó Buzzcocks, ayudó a crear un sonido diferente. Otras bandas punk eran ruidosas y furiosas, pero las canciones de Shelley trataban sobre sentimientos: el amor, la confusión y el desamor. Su música era igual de potente, pero de una forma diferente. A medida que la música cambiaba, él también lo hacía. No se limitó al punk. Exploró la música electrónica y la nueva ola, pero su corazón siguió siendo el mismo. Su trabajo influyó en muchos artistas que vinieron después de él. A medida que envejecía, su salud empeoró. Cuando falleció, la gente dijo que había sido un ataque al corazón, pero más tarde se supo que había estado enfermo durante mucho tiempo. Esa verdad solo se supo después de su muerte. Randy Biscuit Turner. Salvaje, ruidoso y diferente, Randy Biscuit Turner fue inolvidable. Como cantante de The Big Boys, no solo tocaba punk, sino que lo cambió. A finales de la década de 1970, The Big Boys surgieron en Austin, Texas, con un nuevo sonido. La mayoría de las bandas punk tocaban rápido y fuerte, pero Turner mezcló el punk con el funk, el jazz e incluso el hip hop temprano. El resultado fue un sonido lleno de energía y rebeldía. Más tarde, bandas como Red Hot Chili Peppers y Faith No More seguirían su ejemplo. Turner era igual de único sobre el escenario. Llevaba trajes llamativos y brillantes y exigía atención. Sus canciones, como Fun 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 y Frat Cars, no eran solo música, eran declaraciones sobre la libertad y el incumplimiento de las normas. Pero su rebeldía no se limitaba a la música. Turner fue uno de los pocos hombres abiertamente homosexuales del punk, en una época en la que era difícil ser diferente. No ocultó quién era, ni siquiera cuando otros querían que lo hiciera. Eso lo convirtió en un héroe para muchos. Aunque The Big Boys nunca alcanzaron la fama, su influencia fue enorme. Turner demostró que el punk no era solo ruido, sino también valentía. A principios de la década de 2000, su salud comenzó a deteriorarse. Aún así, siguió creando arte. En 2005, falleció. La causa, que más tarde se reveló como complicaciones relacionadas con la inmunodeficiencia, no se difundió mucho, pero su impacto nunca se desvaneció. Demostró que el punk consistía en romper todas las reglas y ser fiel a uno mismo. Benjamin Orr. Más que un simple cantante, Benjamin Orr era el corazón de The Cars. Nacido en la década de 1940, la música siempre formó parte de su vida. Cuando conoció a Rick Ocasek, todo cambió. The Cars no era una banda más, sino que mezclaba el rock con la nueva ola, creando un sonido fresco. La voz de Orr destacaba por ser suave, profunda e inolvidable. Cantó algunos de los mayores éxitos de The Cars: Drive, Let's Go y Just What I Needed. Su voz convirtió estas canciones en eternas. Mientras The Cars utilizaba sonidos electrónicos, Orr mantenía la música con sus potentes líneas de bajo. Su forma de tocar le daba al grupo una base sólida. A diferencia de Ocasek, que era más excéntrico, Orr era tranquilo y sereno en el escenario. No necesitaba llamar la atención. Su voz y su estilo cautivaban al público. Pero detrás de las cámaras trabajaba duro para perfeccionar cada nota. Tras la separación de The Cars a finales de los 80, lanzó su propio álbum, The Lace. Era más suave, pero seguía mostrando su talento. Lamentablemente, Orr enfermó a finales de los 90. Le diagnosticaron cáncer de páncreas, pero algunos rumores apuntaban a complicaciones relacionadas con la inmunodeficiencia. Siguió tocando hasta el final. Incluso se reunió con sus antiguos compañeros de banda para una última gira. Falleció en 2000. Robert Quine. Richard Hell and the Voidoids no era un guitarrista típico. No tocaba por la fama ni por el dinero, sino por amor al sonido. Su guitarra no solo hacía música, sino que gritaba, se retorcía y desafiaba las reglas. Mientras que los músicos punk solían tocar acordes sencillos, Quine añadía caos. Utilizaba sonidos agudos y salvajes que hacían que su música destacara. Nacido en la década de 1940, Quine tuvo muchas influencias. Le encantaba el blues y el jazz, especialmente músicos como Sonny Sharrock. Esta mezcla hizo que su forma de tocar la guitarra fuera diferente a la de cualquier otro. En la década de 1970, se unió a Richard Hell and the Voidoids. Su álbum, Blank Generation, se convirtió en un clásico del punk. El trabajo de guitarra agudo y agresivo de Quine ayudó a dar forma al sonido del punk rock. Pero no era solo un guitarrista punk. Trabajó con leyendas como Lou Reed, Brian Eno y Tom Waits. Su estilo encajaba en muchos tipos de música, pero siempre era impredecible. No seguía las tendencias, las creaba. Aunque su música influyó en muchos guitarristas, nunca llegó a ser famoso. Se mantuvo en segundo plano mientras otros acaparaban la atención. A principios de la década de 2000, su salud empeoró. Se aisló cada vez más. En 2004 murió por suicidio, pero algunos creen que las complicaciones relacionadas con la inmunodeficiencia
influyeron en su decisión. La forma de tocar la guitarra de Quine sigue resonando en la música actual. Su estilo crudo e impredecible sigue vivo en el rock, el punk y los sonidos experimentales. Puede que no fuera un nombre muy conocido, pero su influencia es imposible de ignorar. Ricky Wilson. Nacido en Georgia a principios de la década de 1950, Ricky Wilson no era solo un guitarrista, era un artista con sonido. Ayudó a crear el estilo único de The B-52s, una banda que no encajaba en ninguna categoría. En una época en la que la música rock era ruidosa y rápida o llamativa y exagerada, Wilson hizo algo diferente. No tocaba potentes acordes de heavy metal, pero su música tenía un aire oscuro y misterioso. Utilizaba una afinación inusual en la guitarra, quitaba las cuerdas graves y creaba un sonido a la vez sencillo y enorme. Canciones como Planet Claire y Rock Lobster no solo sonaban divertidas, sino que resultaban extrañas, casi como si procedieran de otro mundo. Su forma de tocar la guitarra era como una voz fantasmal de fondo. Y, de repente, se fue. En 1985, con solo 32 años, Ricky Wilson murió de inmunodeficiencia. En aquella época, la enfermedad no se conocía bien y mucha gente le tenía miedo. Wilson mantuvo su enfermedad en secreto, e incluso sus compañeros de banda no supieron lo grave que estaba hasta que fue demasiado tarde. Su muerte fue una gran pérdida para la música. Aunque su nombre no siempre se recuerda, su estilo influyó en muchos músicos que vinieron después de él. Ricky Wilson creó algo nuevo e inolvidable, aunque no vivió para ver hasta dónde llegaría su impacto. Billy Lyall. Nacido a principios de la década de 1950, Billy Lyall fue un talentoso teclista y músico escocés. Tenía una forma especial de hacer música. Sus dedos se movían rápidamente sobre el piano, creando sonidos que mezclaban rock, glam y algo mágico. Formó parte de una banda llamada Pilot. La gente los conocía por sus pegadizas canciones de pop rock, pero Lyall era diferente. No solo tocaba música, sino que creaba nuevos sonidos. Combinaba sus conocimientos de música clásica con su amor por las nuevas tecnologías, utilizando los sintetizadores de una forma que la mayoría de los músicos aún no habían descubierto. Su forma de tocar el teclado no quedaba en un segundo plano, sino que daba forma a la música en sí. Canciones como Magic y Just a Smile demostraron la profundidad que podía aportar a melodías sencillas. Pero Lyall no solo quería componer canciones de éxito. A medida que la música cambiaba, quería explorar nuevas ideas. Empezó a utilizar sintetizadores antes de que se popularizaran en el rock. Cuando se lanzó en solitario a finales de los años 70, su música se adelantó a su tiempo. No era exactamente rock, pero tampoco era pop sencillo. Años más tarde, músicos de la nueva ola, el post-punk e incluso el rock electrónico utilizarían ideas similares a las suyas. Lamentablemente, a mediados de los 80, enfermó gravemente. Tenía inmunodeficiencia, una enfermedad que mucha gente no entendía en aquella época. Se alejó de la vida pública a medida que su salud empeoraba. En 1989, con solo 36 años, falleció. Mucha gente se olvidó de su música y su nombre quedó fuera de la historia, a pesar de haber influido en tantos artistas. Si hubiera vivido más tiempo, ¿qué habría hecho? ¿Habría conectado los sonidos electrónicos con el rock más duro? El mundo nunca lo sabrá, pero su música sigue viva. Arthur Lee. Nacido en la década de 1940, Arthur Lee fue un músico que cambió el rock. Se adelantó a su tiempo. Como líder de la banda Love, mezcló folk, jazz y guitarra eléctrica para crear un nuevo sonido. Su música era diferente de las alegres canciones de los años 60. Era más oscura y tenía un tono de advertencia. Su álbum más famoso, Forever Changes, estaba lleno de tensión. Tenía melodías suaves y evocadoras, pero también momentos de gran energía. Algunas de sus canciones, como Seven y Seven Is, eran rápidas y salvajes. Esta canción sonaba como el punk rock de los primeros tiempos, con una batería dura y un sonido de guitarra potente. Contribuyó a dar forma al garage rock e incluso al heavy metal. Lee tenía un gran talento, pero no seguía las reglas de la industria musical. Por eso, nunca llegó a ser una gran estrella, pero inspiró a muchos músicos. Bandas como Led Zeppelin y The Damned tomaron ideas de su música. Aunque no fue tan famoso como otras estrellas del rock, su influencia fue enorme. Con el paso del tiempo, Lee tuvo que lidiar con problemas personales. Tuvo problemas con la ley, se enfrentó a la adicción y libró muchas batallas en su vida. Al final, le diagnosticaron el virus de la inmunodeficiencia humana, un secreto que guardó hasta que fue demasiado tarde. Falleció en 2006. Aunque muchos fans de la música underground le respetaban, el mundo nunca le dio todo el reconocimiento que se merecía. Arthur Russell. Nacido en Iowa en la década de 1950, Arthur Russell fue un músico que nunca encajó en un solo estilo.
Se mudó a Nueva York y se integró en la escena musical underground. Mezclaba rock, sonidos electrónicos y emociones profundas en su música. Trabajó con artistas famosos como Philip Glass y David Byrne, mostrando una forma única de concebir el sonido. Su música abarcaba desde canciones suaves y hermosas hasta sonidos fuertes y complejos, con violonchelo distorsionado y bajos profundos. Mezclaba la energía del punk con la música clásica, lo que hacía que su trabajo pareciera adelantado a su tiempo. Pero cuando estaba vivo, pocas personas se dieron cuenta de su genio. A principios de la década de 1990, cuando enfermó, su música se volvió aún más inquietante. Siguió creando, pero su energía se fue apagando. Cuando murió, gran parte de su obra quedó inconclusa. Años más tarde, la gente comenzó a descubrir su música y se dio cuenta de lo mucho que había influido en los sonidos modernos. Hoy en día, su nombre es respetado por aquellos que entienden que él dio forma a la música alternativa y experimental mucho antes de que otros lo hicieran. Patrick Cowley. Nacido a finales de la década de 1940, Patrick Cowley no solo hacía música, sino que creaba nuevos sonidos. Sus sintetizadores zumbaban con energía y sus ritmos parecían cobrar vida. Encontró su lugar en la escena musical underground de San Francisco y ayudó a dar forma a un nuevo tipo de música que mezclaba el espíritu salvaje del rock con los sonidos futuristas de los ritmos electrónicos. Muchos consideran a Cowley un pionero de la música dance, pero su corazón estaba en el rock. Tomó el poder de las guitarras eléctricas y lo convirtió en ondas de sintetizadores pulsantes. Trabajando con artistas atrevidos, añadió toques psicodélicos y metálicos que más tarde influirían en el rock industrial y el metal electrónico. Justo cuando sus ideas estaban cambiando la música, enfermó. Fue uno de los primeros músicos afectados por la mortal epidemia de principios de los años 80. Murió joven, a los 30 y pocos años, antes de que su música obtuviera el reconocimiento que merecía. Pero su impacto nunca desapareció. Su sonido sigue vivo en la música electrónica y el rock industrial actual, demostrando que su visión del futuro era acertada, aunque él no llegara a verlo. António Variações. Portugal nunca había visto a nadie como António Variações. Era atrevido, colorido y lleno de energía. Nacido en la década de 1940, creció en un mundo estricto donde la gente no se expresaba libremente. Pero cuando viajó a Europa, descubrió el punk, la nueva ola y el rock, y estos sonidos lo cambiaron para siempre. Cuando regresó a su país, trajo consigo un nuevo estilo. Mezcló la música folk portuguesa con el rock eléctrico y cantó de una forma que nadie había oído antes. Su música era rebelde, pero seguía conectada con la tradición. Sus atuendos extravagantes, sus emocionantes actuaciones y su rechazo a seguir las normas lo convirtieron en un símbolo de la libertad. En una época en la que ser diferente era arriesgado, él destacó. Lamentablemente, la enfermedad le alcanzó antes de que pudiera hacer más. A mediados de la década de 1980, su salud se deterioró y falleció antes de cumplir los 40 años. Portugal no solo perdió a un cantante, sino también a una revolución que acababa de comenzar. Pero su espíritu sigue vivo, inspirando a músicos que se atreven a ser diferentes. Tom Fogerty. Tom Fogerty, guitarrista de una de las bandas más importantes de la década de 1960, formó parte de Creedence Clearwater Revival. Su guitarra rítmica ayudó a crear el famoso sonido swamp rock de la banda. Sus canciones eran sencillas pero potentes, y su forma de tocar las impulsaba, pero el éxito no le trajo la felicidad. Su hermano menor, John, era el líder de la banda, y las disputas creativas empujaron a Tom fuera del grupo. Se marchó a principios de los años 70 para iniciar su propia carrera musical. Probó con el blues y el hard rock, pero nunca alcanzó la misma fama. Mientras tanto, su hermano seguía haciendo historia, y Tom cayó en el olvido. En la década de 1980, un error médico le costó la salud. Una transfusión de sangre contaminada le provocó complicaciones y murió a principios de la década de 1990. Su nombre no siempre aparece en la historia del rock, pero su forma de tocar marcó la música de su época. Sus ritmos aún se escuchan en las canciones de las bandas que le siguieron, manteniendo vivo su legado. Federico Moura. Nacido en La Plata, Argentina, en la década de 1950, Federico Moura fue un músico que tenía una visión diferente en una época en la que Argentina luchaba contra la represión. Quería aportar algo nuevo y emocionante a la música. En lugar de seguir el estilo clásico del rock, creó algo moderno con su banda, Virus. Su música mezclaba new wave, punk y rock, creando un sonido rebelde y elegante a la vez. Moura no era solo un músico, era un intérprete que captaba la atención de todos. Su estilo único y su voz hipnótica lo hacían destacar. A diferencia de muchas estrellas de rock de su época, no tenía miedo de romper las normas de género. Sus letras eran juguetonas y estaban llenas de mensajes ocultos. Canciones como Luna de miel en la mano se convirtieron en éxitos underground,
llenos de energía y actitud. Virus no solo hacía música, cambió la forma en que la gente veía el rock latino. Pero detrás de la fama, Moura se enfrentaba a una batalla personal. A finales de la década de 1980, le diagnosticaron una enfermedad que muchos temían y malinterpretaban: la inmunodeficiencia. A pesar del deterioro de su salud, siguió grabando y actuando. En 1988, con solo 37 años, falleció. Aunque ya no estaba, su música permaneció, dando forma al rock latino para las generaciones venideras. Cazuza. A finales de la década de 1970, Brasil estaba lleno de música, pero también de un estricto control gubernamental. Cazuza, cuyo nombre real era Agenor de Miranda Araújo Neto, se negó a ser silenciado. Tenía una voz áspera y potente y un espíritu rebelde. Como cantante principal de Barão Vermelho, revolucionó el rock brasileño mezclando blues y emociones crudas en sus canciones. Sus letras hablaban de amor, ira y libertad, conectando profundamente con la gente. Pero Cazuza no estaba destinado a quedarse en un solo lugar. A mediados de los años 80, dejó Barão Vermelho para iniciar su carrera en solitario. Fue entonces cuando su música se volvió aún más personal y atrevida. Escribía sobre todo: el amor, la política y la muerte. Canciones como Exagerado y O Tempo Não se convirtieron en himnos llenos de pasión y urgencia. No ocultó quién era, ni siquiera cuando la sociedad se lo exigía. Su actitud valiente lo convirtió en una leyenda. Luego, en 1987, le diagnosticaron inmunodeficiencia. En aquella época, la gente tenía miedo de hablar de la enfermedad, pero Cazuza se negó a callar. Pasó sus últimos años escribiendo, cantando y asegurándose de que su voz se escuchara. Su último álbum, Burguesia, era crudo y lleno de emoción. En 1990 falleció, pero su legado permaneció. Era más que un simple músico. Era un luchador, un símbolo de valentía y una voz que aún hoy resuena en la música brasileña. Charly Guillén. El thrash metal es rápido, ruidoso e intenso. Charly Guillén lo vivía y lo respiraba. A finales de los años 80, la escena metalera argentina estaba dando sus primeros pasos y Guillén fue uno de los primeros en abrir camino. Como guitarrista de Lethal, tocaba con velocidad, potencia y habilidad. Sus riffs eran afilados y sus solos rápidos y llenos de energía. No solo tocaba, estaba haciendo historia en el metal latinoamericano. El primer álbum de Lethal, Maza, era pura potencia. Las guitarras gritaban y la batería sonaba como truenos. Canciones como A Toda Macha y Warriors mostraban el talento de Guillén. Muchos guitarristas de thrash se centraban solo en la velocidad, pero él tenía algo más: melodía y habilidad técnica. En el escenario era eléctrico. Sus dedos se movían rápido y su energía era imparable. Pero el metal puede ser un mundo duro. Cuando Guillén enfermó, lo afrontó solo. La gente cuchicheaba y el estigma era fuerte. Aún así, siguió tocando todo lo que pudo. A finales de la década de 1990, su lucha había terminado. Se había ido. Puede que no sea una leyenda mainstream, pero quienes le escucharon tocar nunca le olvidarán. Su música sigue viva, como un fantasma en cada potente solo. Bradley Nowell. Nacido a finales de los años 60, Bradley Nowell no era solo un músico, era una mezcla de todo. Tomó el punk, el reggae y el metal y los fusionó. Como líder de Sublime, compuso canciones llenas de rebeldía, alegría y emociones crudas. Su música capturó el lado más duro de la vida en California, mezclando ritmos relajados con distorsiones pesadas y letras incisivas. Nowell tenía muchas influencias. En un momento sonaba como Bad Brains, lleno de rabia y energía. Al siguiente, tocaba reggae como Bob Marley. No se limitaba a seguir el estilo sencillo del punk. Su forma de tocar la guitarra era más compleja. Canciones como Garden Grove y Same in the End mostraban cómo podía pasar del reggae suave al punk salvaje y estrepitoso en cuestión de segundos. Pero detrás de la música, Nowell estaba pasando por un mal momento. Luchaba contra la adicción a los opiáceos, pero había algo más. La inmunodeficiencia lo había debilitado. Su sistema inmunológico estaba fallando, lo que hacía que su consumo de sustancias fuera aún más peligroso. Cuando sufrió una sobredosis a mediados de los años 90, su cuerpo no pudo resistir. Solo tenía 28 años. Tras su muerte, el álbum homónimo de Sublime se convirtió en un gran éxito. De repente, Nowell se convirtió en una leyenda. Su intrépida mezcla de estilos cambió la música para siempre e inspiró a bandas de rock, punk y metal. Incluso hoy en día,
Nuevos fans descubren su música, atraídos por su creatividad. Pero, ¿y si hubiera vivido? ¿Cuánto más podría haber hecho? ¿Podría haber cambiado aún más la música? Nunca lo sabremos, pero su impacto sigue siendo fuerte y claro. Eazy-E. La gente llamaba a Eazy-E el padrino del gangsta rap porque daba voz a la vida en las calles. Pero no solo se dedicaba al rap, sino que también ayudó a mezclar el rap con el rock, abriendo las puertas a futuros artistas. Su verdadero nombre era Eric Wright y nació en la década de 1960. Ayudó a crear el grupo NWA, que cambió el rap para siempre. Sus canciones contaban historias reales, llenas de energía bruta. Pero Eazy-E no tenía miedo de probar cosas nuevas. Trabajó con músicos de rock como Slash, de Guns N' Roses. Su discográfica, Ruthless Records, también apoyó a artistas que mezclaban el hip hop con el rock y el metal. Luego, en la década de 1990, ocurrió una tragedia. A Eazy-E le diagnosticaron inmunodeficiencia, lo que conmocionó al mundo de la música. Murió pocas semanas después, con solo 30 años. Su muerte obligó a la gente a hablar de la inmunodeficiencia, un tema que se había ignorado por miedo. Incluso después de su muerte, su influencia no se desvaneció. Más artistas comenzaron a mezclar el rap y el rock, lo que dio lugar a grandes grupos como Rage Against the Machine y Linkin Park. Si hubiera vivido más tiempo, quién sabe hasta dónde habría llegado en la música. Klaus Nomi. Nacido en Alemania en la década de 1940, Klaus Nomi era como un visitante de otro mundo. Su música mezclaba ópera, rock y sonidos futuristas. Con su voz aguda y sus extraños atuendos, no se parecía a nadie. Más tarde se mudó a Nueva York, donde se hizo famoso por sus movimientos robóticos y sus trajes de extraterrestre. Su música era igual de única, mezclando ópera y rock. Incluso David Bowie se fijó en él y lo invitó a actuar a finales de los años 70. A principios de los 80, Nomi lanzó su primer álbum. Canciones como The Cold Song y Total Eclipse eran diferentes a todo lo que la gente había escuchado antes. Se adelantó a su tiempo e influyó en el glam rock, la música industrial e incluso el metal teatral. Pero justo cuando su carrera estaba despegando, ocurrió una tragedia. La inmunodeficiencia era nueva y misteriosa, y Nomi fue una de las primeras celebridades en padecerla. Siguió actuando todo lo que pudo, pero a principios de los 80, la enfermedad se lo llevó. Solo tenía 39 años. Aún hoy, su influencia sigue viva. Muchos artistas de rock y metal se inspiran en su estilo dramático. Su audacia demostró a los músicos que podían ir más allá de los límites de la música normal. ¿Qué más podría haber creado si hubiera vivido más tiempo?